yo tenemos el mensaje de mensajes. El mensaje de salvación, de eternidad, de restauración. No hay otra fe que tiene el mensaje como nuestro mensaje. Nosotros tenemos la verdad. Jesús nos lo dijo bien claro cuando explicó sus yo sois. Yo soy pan al mundo. Yo soy la luz verdadera. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie me al Padre si no es por mí. Yo soy la vid verdadera. Vivimos tiempos de confusión. Tiempos que tú tienes que conocer bien tu fe. Reconocer los fundamentos y los principios de tu fe. Porque como los días de Pablo, nosotros estamos contemplando en este momento, siempre se reviven los pensamientos, la actitud, la cultura de la nueva era, que es una mentira vieja. Vamos a observar cómo Pablo entra a Atenas. Vamos a repasar los capítulos rápidos 16 y 17, entramos al 17 a la mitad. Pero es un repaso para los que no han llegado la semana pasada de lo que sucedió y para encontrarnos y entender el sentimiento del apóstol Pablo, un hombre apasionado por predicar el evangelio, que dijo cosas muy fuertes para sí, que las dejó escritas como: ay de mí si no predico el evangelio, porque es poder de salvación. Pablo también nos dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no tenía miedo a la muerte para nada. Pablo también dijo: aprended de mí como he aprendido de Cristo. Seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Son declaraciones fuertes, poderosas, pero verdaderas. Nosotros vemos la verdad. En este momento está surgiendo un despertar en los Gen Zs como nunca antes. En las últimas semanas están asustadas las universidades. Lo que pensaron que iban a pagar se prendió ahora más. Con jóvenes buscando, escudriñando las escrituras para respaldar su fe. Porque estamos en un tiempo de debate. Y tú tienes que estar bien ubicado, enfocado en la palabra de Dios por el beneficio tuyo y de los tuyos, los que están bajo tu techo. Y contando con los que tú tienes relación y tu círculo de influencia, como nunca antes. Pablo llega a Atenas. Y Atenas es como si alguien te invitara a ti a hablar de Cristo en Harvard. Si usted va a Harvard, usted va a descubrir una placa al frente de la visión que era Harvard. Y la visión era de formar discípulos para ser enviados al resto del mundo con la palabra. Ya no es así. Los mismos que dictan clases de teología en Harvard se han vuelto filósofos. Entonces, la filosofía al principio, y después vamos a ver con más detalles, siempre se ha tratado en el mundo occidental de preguntas. Aristóteles, Platón y los demás, Sócrates. Y ahora todos quieren ser filósofos en nuestro tiempo. En Colombia tiene un presidente muy filósofo. Filósofo. Y cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo en filosofía, di un examen una vez en una clase de filosofía, y el maestro preguntó, porque filosofía es para hacer preguntas, para entender tu contorno, entender la vida.
Y filosofía tiene muchas preguntas, pero solamente el reconocimiento, el entendimiento y la aplicación de la teología tenemos siempre toda respuesta a través de las Sagradas Escrituras. Lea lo que tú leas, lea el libro que tú quieras leer, por el escritor más famoso en nuestros tiempos. Usted va a descubrir que la filosofía antes la unían con cosas de política, la unían con varios temas, ciencias y demás, y matemáticas, Pitágoras y otros, pero eventualmente ya es una facultad por sí misma. Y yo le decía en la universidad, se hizo un examen. Y el examen preguntó el profesor. La pregunta era, el examen final en la Universidad de Houston era, ¿por qué? Y todos los estudiantes elaboraban y escribían, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque la vida y su sentido, y la vida y las emociones, y la vida el pensamiento, y la vida en sus principios, y la vida sustenta esto, y la vida sustenta lo otro. Y uno de esos bien vivos solamente contestó, ¿por qué no? Y a ese le dieron nada. Ese es el gran entendimiento y descubrimiento que usted va a encontrar en filosofía. Pero nuestra teología en Cristo tiene respuestas a cada situación que vivimos. Usted puede leer el libro de filosofía más interesante, pero al final todo es palabra a palabra, historia a historia, pero no va a edificar tu espíritu, tu alma, porque tu alma y tu espíritu necesitan del agua viva, que es la palabra sagrada del Señor. Entonces vamos a mirar rápido un preámbulo a Atenas. Vamos al segundo viaje del misionero de Pablo y vamos a mirar el mapa de lo que él recurrió. Para los que a veces se quejan, y yo he aprendido a través del libro de los Hechos, si tengo alguna queja, Dios me la ha quitado a través del conocimiento de lo que estoy viendo. Pablo no tenía todas las herramientas que tenemos hoy en día nosotros, de tecnología, de transporte, de mapas, de GPS y todas esas cosas. Sin embargo, Pablo cubrió un espacio, escuchen esto, solo a pie por tierra, sin contar lo que él navegaba, aproximadamente, luego en millas porque estamos en Estados Unidos. Bueno, en kilómetros son 300,000 kilómetros. 300,000 kilómetros a través de su ministerio, y en cuanto de millas, como unas 185,000 millas. Eso es mucho. Y nos acordaba el doctor Scott Stripley cuando uno iba en los viajes por tierra, cada 20 millas había paradas, porque es más o menos que un ser humano puede caminar por medio a un día. Entonces, encontramos nosotros que Pablo arranca con este equipo que yo te lo voy a mostrar, con su equipo, cambió el equipo, ahora van con Silas y van con Timoteo, y también se le agrega, más adelante se le agrega el escritor Lucas. Pero arrancan esa Siria y justamente Antioquía de Siria, que se convirtió en el punto segundo después de Jerusalén más importante en la iglesia primitiva. Y de ahí ellos siguen viajando por tierra hacia Tarso, porque Pablo obviamente tenía conexiones ahí. Imagino que fue a recibir apoyo también de la gente de Tarso. Y llegan a Derbe, donde Pablo anteriormente había tenido problemas. Regresó ahí, ese Pablo, ¿no es cierto? Pasan por Iconio, llegan a Antioquia de Galacia, lo cual es Antioquía de lo que llamamos de lo que es en Asia Menor. Entramos después, pasan por Firga y llegan a Misia, y por último a Troas. Llegando a Troas, no tenían cómo cruzar al otro lado. Se dedicaron a buscar a Dios y a orar, y lograron entrar por primera vez a Macedonia,
por medio de una visión que Dios le dio a Pablo. Y vemos nosotros el propósito. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue que él iba a entregar la carta. ¿Se acuerdan que se escribió en Hechos 15? Que los creyentes ahora, los nuevos creyentes en Cristo, que eran gentiles, apasionados, temerosos de Dios, no tenían que hacer circuncisión, no tenían que ser primero judíos para ser cristianos, tenían que evitar la comida dada a los ídolos y tenían que evitar animales que los mataban ahogados. Entonces, eso fue una declaración sencilla, pero muy poderosa, porque eso abrió campo para que empezara a expandirse el evangelio. Ahorita hay una programación muy interesante con los escogidos, las películas de Chosen, están haciendo varios cambios y también Mel Gibson está haciendo otra película cristiana para lanzarla a fines de año, creo, este año. Y la idea es, la proyección es de ganarnos millones de nuevos creyentes a través del mundo, porque va a ser esta película lanzada en más de 600 idiomas. Entonces, el Espíritu de Dios está obrando. Usted puede estar viendo la secuencia que estamos viviendo. Hoy en día, y voy a dar una expresión un poco fuerte, antes teníamos una situación que, pasado lo que pasaba en el ambiente político, la gente estaba como dormida. ¿Cierto? Como es la cabeza, es el cuerpo, no sé, como dormir. Y ahora las personas parece que tuvieron hemorroides. Todos los días nos levantamos a un problema, y otro problema, y otro problema. Queda uno como, Pero tú eres cristiano y yo soy cristiano. Y nosotros servimos a un Dios poderoso y estamos enfocados en el reino de Dios, justicia, y lo más vendrá por añadidura. Nuestra ciudadanía, aunque somos algunos americanos de aquí ya, y amamos este país, nuestra ciudadanía es la nueva Jerusalén, gloria a Dios. Entonces, es el propósito. Y el viaje es aproximadamente unas 3,000 millas. Y estamos hablando en Hechos 15:36 al 18:22. Tranquilo, no voy a leerlo todo. ¿Cuáles fueron los miembros del equipo? Estaba Pablo, Silas, que era profeta, y también tengo entendido que era un buen cantante y cantaba himnos muy lindos, especialmente en las pruebas en las cárceles. Estaba Lucas, el escritor, llegó con ellos a estar con ellos, y Erasto. Entonces, ¿cómo iban ellos por estos caminos romanos? Bueno, durante su segundo viaje misionero, después de desembarcar en Neápolis, Pablo viajó por la vía Egnatia desde Filipos hasta Tesalónica. ¿Se acuerdan que ya lo recibieron? Los romanos construyeron esta importante carretera después que tomaron el control de Macedonia en el año 148 a.C. Dios siempre provee los caminos. Ya conmigo, Dios provee mi camino. Se extendió por Grecia y finalmente se extendió al este más allá de Filipos hasta Bizancio. Y Pablo salió de este camino cuando se dirigió al sur de Berea, pero debido de haberlo tomado más tarde cuando evangelizó Illyricum, que es hoy en día Yugoslavia. Chequen Romanos 15:19. Miren el camino. Era sencillo, pero los romanos tenían algo muy interesante. Cuando no estaban en guerra, ¿qué hacían con los soldados? Desperdiciaban, le estaban pagando. Y era un imperio poderoso y necesitaba gente ocupada. ¿Qué hacían? Obras, caminos, acueductos. Y por eso tenemos el dicho, ¿no? Que se dice en el mundano: todo camino apunta hacia Roma. Entonces, encontramos nosotros en el capítulo 16, estoy elaborando un resumen nada más de repaso para los que no vieron el domingo pasado, que ellos acaban de atravesar Frigia y Galacia y el Espíritu no les permitiría predicar la palabra en Asia Menor, hacia el sur. Los detuvo Dios, y los detuvo porque Dios tenía un plan especial, y no era en el segundo
viaje era más para el tercero. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Algo que uno aprende. Cuando Dios te cierra una puerta, es por tu beneficio. No insista. Siempre diga, como yo digo, Señor, tú tienes la llave de David. Donde tú abres, el hombre no puede cerrar. Y donde tú cierras, el hombre no puede abrir. Aún si me esfuerzo, y Dios no quiere esa puerta para mí, me esfuerzo por romper todas las llaves y ninguna me va a abrir. Son las llaves de David en el tiempo de Dios y lo que Dios quiere. Y el Espíritu no les permitirá al norte tampoco en Bitinia, y así que serían hacia el oeste hasta llegar al agua en Troas. En un sueño Pablo escuchó un llamado de un hombre en Macedonia que le decía, venga, ayúdenos. Es muy posible, algunos dicen, no, obviamente, especular, y no podemos especular la palabra. Aquí las ponemos literal e históricamente. Cuando decimos históricamente, tratar de entender la cultura de ese entonces. Entonces, es muy posible que Lidia, la mujer que vendía púrpura, necesitaba al Señor. Y quizás si Dios le muestra a Lidia a Pablo, Pablo a lo mejor no hubiera ido, dicen unos, pero son especulaciones. Sabemos que también el carcelero se convirtió y su familia, y se bautizaron todos. Y los acompañó, fue en la ciudad y se despidieron. Los hospedó por una vez más Lidia y se despidieron y se fueron. Después de Filipos a Tesalónica, donde la gente escuchaba la palabra con ánimo y los atendieron a ellos, atravesando a Filipos y a Polonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era costumbre, Pablo entró en la sinagoga 3 sábados seguidos discutiendo con ellos, basado en las escrituras, explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convirtieron y siguieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron en un buen número de mujeres prominentes, y muchos que no eran judíos adoraban a Dios, pero los judíos llenos de envidia, el éxito trae envidia. Mucho cuidado. Lección para aprender. Si a usted lo bendice Dios y está por lograr algo exitoso, descansa en Dios y no le diga a gente envidiosa. No lo haga. Porque la gente envidiosa sueltan un gas. Lo he visto muchas veces. Porque hay gente que no puede ver tu éxito. Hay gente que no puede ver tus logros. Y son una partida de hipócritas, fariseos. Que si te ven a ti surgir y elevarse, buscan cómo tumbarte y bajarte rápidamente. Cuídese de esas personas. Estos envidiaban y reclutaron a maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Esto no es nada nuevo, ¿ve? ¿Ve? Hay políticos que compran a la gente, les dan un almuercito para que vayan a echar piedra a los otros. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas y con el fin de procesarlos públicamente, pero como los encontraron arrastrando a Jasón y a algunos de otros hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Siempre las exageraciones contra las acusaciones siempre tienen que exageraciones. Estos han trastornado el mundo entero y han venido también acá y Jasón les ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. No estaban lejos, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad alborotaban. Entonces, eso hicieron fianza a Jasón y los demás para mejorar la libertad. Y llegaron a Berea. Y allí en Berea, no vamos a hablarlo todo porque el tiempo apremia, pero en Berea, la gente tenía alguna costumbre muy bonita. Cuando llegaba alguien a su sinagoga a hablar de las Sagradas Escrituras, a exponer lo que estaba en la Torah, ellos verificaban lo que decía el predicador. Y ustedes, como buenos y fieles amantes de Jesús, tienen que verificar todo lo que salga de este púlpito. Porque los pastores nos podemos también equivocar. En una palabra, quizás un versículo que no es, usted lo chequea, usted lo revisa para su propio crecimiento. No esté a la expectativa que vengo aquí a que lléneme, Señor, lléneme, no.
Una ocasión me acuerdo de una mujer que cuando el tiempo de avivamiento y ponían esas, por decir, lugares donde están las famosas tents, y llegaban y empezaban con avivamiento y música y todo así. Entonces cada vez que predicaba el pastor que estaba en tiempo de avivamiento, salía una señora gritando: Señor, lléname, 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 lléname. La segunda noche: Señor, lléname, lléname. Tercera noche: Señor, lléname. Hasta que un niño le dijo a su papá: papá, hay que hacer algo por esa señora. Dijo el señor: ¿qué, hijito? Parece que la señora está liqueando, está esfondada, no se llena con nada. Los niños dicen la verdad, ¿no? Esto es examinar las escrituras para ver si en verdad lo que predicaba el Pablo y en el momento que lo acompañó Silas era real y verdadero. Y así fue. Estos examinaban las escrituras para ver si era verdad. Estaban listos para chequear cómo tratar con las sagradas escrituras. Entonces, algo muy hermoso del libro de Hechos, que me ha fascinado a mí, antes siempre lo he leído, pero en esta ocasión de explicación, pues uno profundiza más y descubre tan hermosos sermones que escoge Lucas. El sermón del apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Poderosísimo. ¿Cuántos vinieron a conocer a Cristo? 3,000 personas. Más adelante vemos a Esteban, antes de ser mártir, él dio un sermón, una enseñanza tan hermosa, antes de que lo convirtieran en un primer mártir después de Jesús. Después vemos prédicas de Pablo. Encontramos los sermones en el capítulo 14, hace 3 semanas atrás, en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, donde los de verdad se entusiasmaron tanto, los gentiles dijeron: regresa el próximo sábado. Y cuando regresó el siguiente sábado, no había campo ya en la sinagoga, sino que estuvieron en la calle, porque la ciudad completa llegó a escuchar el mensaje de la salvación a través de Pablo. Entonces hoy vamos a otro mensaje que va a estar en Hechos 17:22. Y quiero que aprendan muchas cosas. El Espíritu Santo nos da su poder para defender nuestra fe. Pero el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, a través de las Sagradas Escrituras, que nos llenemos del conocimiento de Dios para que Él nos llene la boca con la palabra de Dios. Usted no puede ignorar la palabra de Dios. Un verdadero cristiano está pendiente, enfocado, buscando la verdad en las Sagradas Escrituras. A Pablo, la gran ciudad de Atenas, le causó indignación por su atadura pagana en exceso. Pablo entra allí y Atenas en ese entonces era la cúpula de academia del tiempo y de gente muy intelectual. Me acuerdo cuando yo recibí el llamado de Dios. Yo crecí en este país, mi español no es tan excelente, sin embargo aprendí algo muy lindo. Dios me dijo en el libro de Ezequiel: te llevo a gente dura de corazón, pero no difícil de idioma. Y así ha sido mi vida. La única vez que me metí con una persona muy intelectual, hablar del evangelio, un famoso decano de una universidad, en su apartamento me llevó una persona que le hablara de Cristo, le hablé. Él me miró así, con desprecio, y me dijo: era en Bogotá. Ay, ala, yo no tengo que escuchar esas vainas. Dígame una comida, ya la he comido. Hábleme de un país, ya fui. Dígame de un libro, ya lo leí. Entonces, como una persona tan sabia en su propia prudencia, ya no necesita nada. Tan pronto salí del apartamento, me sacudí el polvo.
Porque el llegar a Cristo no es un tema, aunque es necesario el razonamiento, porque Dios nos regaló el razonamiento, Dios nos regaló la conciencia y el entendimiento, es un regalo de Dios. Pero el evangelio se recibe por fe y por el poder de la gracia del Señor, porque dice la palabra bien claro, que el justo vivirá por fe, no por ser tan intelectual. Y cuando nosotros vivimos por fe, nuestra mente cambia con el poder de Cristo, porque ahora tenemos nosotros la mente de Cristo, aleluya. Creados del cielo y la tierra. Entonces estamos en Hechos 17, del capítulo 17, versículo 16 al 34. Síganme. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La primera vez que yo viajé a la India, después viajó mi linda esposa, en misiones. Al tercer día yo me quería venir. Y llamé a la empresa de viaje. Quiero cambiar. Teníamos como 10 días para estar en la India. Y me fastidió tantas cosas. Pasar una calle uno y ver a un hombre en la calle dándole comer a las ratas. Y las ratas, mejor que un perro y un gato, y eran como los masticados, llegaban y le agarran de las manos, no lo mordían. Pero un montón de ratas bien feas. De esas ni siquiera cantó Paquita, la del barrio. Más feas que las de la rata de Paquita del barrio. Y vi tanta injusticia en la mujer como la maltratan allá, que dije, tengo que mandar a Oliva para que me ame más. Y Oliva regresó amándome más. Me acuerdo cuando ella me contaba, dice, mi amor, veía hombres que estaban en la construcción y las mujeres cargaban los ladrillos en la cabeza. Iban, recogían ladrillos y lo llevaban al hombre que estaba echando ladrillo y se arrodillaban y él agarraba ladrillo por ladrillo. Es que ella estaba arrodillada ahí con sus ladrillos en la cabeza. Entonces Pablo vio esto y lo que más a usted le impresiona en la India es que ve tantos dioses, hay para todos dioses. Yo vi un hombre que estaba en unas pijamas con puntitas así de diferentes colores y todo. Y el pastor que nos llevó. ¿Y qué es ese hombre que está haciendo? No, ese hombre está dando al Dios de la gente LGBT. Hay un Dios para ellos y le está honrando a ese Dios, le está ofreciendo sacrificios. Y ahora entiendo por qué esa pijama tan rara. Había dioses para todo. En la India hay millones de dioses. Usted nombra su problema y hay un Dios para su problema. ¿Cuántos celebran que servimos a un Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Así que se discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Si usted quiere ganar gente para Cristo, entiéndalos primero. Procure hacer de ellos un estudio de lo que valoran, de su cultura, de sus necesidades. Hay tiempos, y aprendimos eso bien ayer, lo repasamos de nuevo. Tú tienes que pensar bíblicamente, pero tienes que hablar secularmente. Cuando Pablo entraba en las sinagogas, pensaba bíblicamente y hablaba como bíblicamente. Pero cuando él estaba en las plazas, trayendo conocimiento, ¿cómo encontró a Lidia? En una plaza, en un lugar donde estaban orando, porque no habían ahí sinagogas en Filipos. Entonces él llegó a ella y le empezó a hablar, y la gente que estaba orando se unió, y Pablo se ganó gente a través de conocimiento y rompió una barrera como judío. Habló con mujeres.
igual que Jesús lo hizo con la samaritana. Entonces, él discutía. Y cuando tú tienes ese tiempo de hablar con personas y permitirles a ellos que expongan también sus necesidades, usted va a un buen camino para evangelizar. Y no es necesario que usted empiece a escupir versículos como una metralleta. No, ubique la persona, ámela, ore. Cuando esté hablando a la persona, esté orando. Y usted empieza a tocar bien de esa manera. Entonces llegan estos filósofos a la cumbre de cumbres, a Atenas, donde era todo académico, filosofía. Y estos filósofos, su interés era solo escuchar nuevas ideas y así tener un debate. Algo interesante está pasando en nuestros jóvenes. De nuevo, vuelvo a repetir porque estamos hablando del gran debate. Nuestro país, Estados Unidos, que yo aprendí a amar desde niño. Amo donde nací, mucho sí, me regaló muchas cosas. Agradezco a Dios, hablo español. Pero amo este país. Y desde niño aprendí a valorar mucho lo que este país da. Aquí se realizan muchos sueños que no se realizan en otros países. Pero en este momento sí hay algo que está inquietando al americano anglosajón. Y no somos los latinos. Lo que está pasando es que ha surgido una invasión. Y por eso también cuando Charlie Kirk dijo eso, hubo un problema. De una religión, mientras que las niñas americanas, si por accidente con su novio en la universidad las embarazadas, ¿qué hacen? Abortan. La mujer musulmana se llena 3, 4, 5 niños, ahí van. Explique qué va a pasar en 20 años, si no es que está pasando ya. ¿Sabe dónde hay más musulmanes pakistanes, después de Pakistán? ¿Sabe dónde están? Aquí en Houston. En Houston. En Houston. Dearborn, hay lugares que hay Sharia law. Dearborn, Michigan. En Dallas estaban por hacer una ciudad completamente musulmana. Usted pregunta a los que viajan, petroleros, a estos países árabes. ¿Zenón está por ahí? ¿Zenón? Allá, Zenón se subió con los niños. Usted va a descubrir que si yo me paro en Arabia Saudita, en una esquina, y digo, Jesús es el Señor, no va a durar mucho tiempo. Si yo me paro con un megafón así fuerte y digo algo contra el presidente en Venezuela, contra Maduro, ni yo ni el megafón va a durar mucho tiempo. En nuestro país estamos dejando que la ansiedad prevalezca, los necios prevalezcan, y no podemos darnos ese lujo a los cristianos porque vamos a perder nosotros, a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras generaciones, si no nos ponemos pilas en la oración y a guerrear por nuestra nación. De la manera que crecen los musulmanes es a través de casar mujeres que están desesperadas porque no se casan y tener hijos con ellas y las maltratan muy feo. A no que se conviertan. Entonces Pablo llega a Atenas. Este lugar estaba plagado de filósofos. Estaban dos corrientes especiales. Los epicueros, y los estoicos. Y disputaban con él. No discutían, disputaban. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, me encanta la versión, ¿no?
con esa manera que lo explica, ¿no? Parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predica del Evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, ya están escuchando. ¿Sabe cuál es el tema que la gente rechaza más de nuestra fe? No estoy hablando de tu testimonio, tranquilo, no estoy hablando. El tema que más rechazan de nuestra fe es el tema de la resurrección. Cuando Inglaterra entregó una isla muy próspera a China, ¿se acuerdan Hong Kong? Todo derecho en Hong Kong, ¿se acuerdan? Made in Hong Kong, eran libres. Hasta que Inglaterra se lo entregó a China. Y lo que pidieron, primero que todo, la gente de Hong Kong, que pudieran tener libertad de expresión y de religión. Y China se lo negó. Después que ha hecho sí, pues lo negó. Así es China. Pues lo más interesante es, les permitimos sus Biblias, siempre y cuando saquen la porción de que Jesús resucitó. Entonces va a descubrir que el tema de la resurrección, para el ignorante, para el que está plagado de demonios, el que está en contra y tiene un espíritu de anticristo, es un tema que trae una condición fuerte contra el verdadero mensaje. Ahora bien, en lo que es la filosofía clásica, ustedes que saben, que es un fundamento muy especial que hasta el día de hoy es muy bueno, no es todo malo. Estaba Sócrates, que se centró en la ética de autoconocimiento y creó el método socrático. Preguntas para descubrir la verdad. Yo tengo un amigo que quiero mucho, es como un hijo espiritual para mí. Pero cualquier tema que yo le aborde, me hace como 20 preguntas y yo sé dónde él viene, su mentalidad. Aristóteles. Porque es a través de preguntas. Y eso es bueno, no es tan malo. Platón, discípulo de Sócrates, fundó la Academia de Atenas, elaboró la teoría, las ideas y formas y escribió la República. Esto ayudó muchísimo a lo que hoy sabemos nosotros de la política. Y después, unos años más adelante, Aristóteles, alumno de Platón, fundó el Liceo, aportó a la lógica, la biología, la ética, la política y la metafísica. Después encontramos Epicuro, que fue unos años después de Cristo, que fundó este movimiento, que es el bien supremo y el placer entendido como tranquilidad y ausencia de dolor. Ustedes, y mire cómo se repite esto en otras formas. ¿Ustedes han escuchado de lo que es ciencia cristiana? ¿Alguno? Yo tengo un primo que se metió por ahí un tiempo, no sé si ya salió, creo que ahora está ya en el lado bueno, creo que ahora ya es bautista. Un gran artista él, un gran pintor. Pero en la ciencia cristiana tienen ese tipo de estoico que es, niego el dolor. Pase lo que pase, no tengo dolor de cabeza, no tengo dolor de cabeza, no tengo dolor de cabeza. Con tal de llevar la paz y estar tranquilo. Entonces aparecen esos hombres, ahí los filósofos en Hechos 17 y 18, los epicueros, que seguidores de la enseñanza de Epicuro, que fue el año 341-270 a.C., se dedicaron a la búsqueda del placer y del consuelo. Negar el dolor y evitar el dolor. Y por eso, amados hermanos, también en los púlpitos se da mucho. Came y reciba. Usted no tiene ese problema. No lo reciba. Usted sea tranquilo. Usted reciba, abunde en plata, abunde en material, porque Dios lo quiere a usted rico y lleno de placer. No se preocupe. Usted es más que un campeón. Y usted se traga esa agua sucia.
no es el evangelio completo. Los estoicos, miembros del movimiento post-Aristóteles, hablo tan rápido a veces, se fue más allá de la búsqueda del conocimiento y buscó un código moral adecuado. ¿Cuántos saben que todo código moral sin las Sagradas Escrituras fracasa? ¿Sí o no? En Chiapas me contaba un mexicano, hay mexicanos aquí, y me contaba un mexicano que ciertos indígenas de Chiapas tienen sus propias reglas. Y si encuentran a alguien, por ejemplo, fornicando, lo agarran y de los dos brazos lo suben sobre un árbol y le hacen santa paliza. Los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Entonces, no hay fornicarios abiertos, están en el closet para evitar la tunda. Entonces, esos pensamientos, allí en el centro de entendimiento y todo, está el famoso Partenón, templo de Atenas, que justamente es un templo ubicado en la cima de la Acrópolis de Atenas en Grecia y fue construido durante el siglo V antes de Cristo. Y su nombre se deriva de la diosa griega Atena Partenos, que significa hija virgen de Zeus. ¿Ve la palabra virgen? ¿Ah? A quien estaba dedicado diosa de la sabiduría. Reconocemos la palabra filosofía. Significa, filo es amor por, y Sofía significa sabiduría. Si tiene una hija Sofía, le escoge un buen nombre, sabia. ¿Cierto, Sofía? Así que invitaron a Pablo y a Areópago, que justamente ese nombre era de un dios de guerra, para que presentara su caso, su idea, su filosofía, es lo que esperaban ellos. Y Areópago es una piedra grande, enorme, natural, que cayó, ha estado por los siglos de los siglos allí. Y la gente va justamente a escuchar lo nuevo en ese tiempo, que algo nuevo llegaba. Entonces, lo que estaba de moda, ellos querían escuchar. Y justamente, y lo tomando, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Están interesados, escucharon por ahí que en las calles y todo ya se estaba moviendo el rin-rin. Ese tiene un mensaje, ese tiene un mensaje. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Qué pasó ahí? Se abrió la puerta de la oportunidad. Amén. Y siempre hay que aprovechar la puerta de oportunidad. Diga, la puerta de oportunidad. Ay, no, ayúdenme. La puerta de oportunidad hay que aprovecharla. Si te abre, entra. No se demore. Yo aprendí cuando fui gerente de seguros y me enseñaron que cuando visitaba casas, tan pronto abrían la puerta, metiera el pie para saludar. Hola, ¿cómo están? Ya no podían cerrarla. Al principio su interés por lo que iba a hacer Pablo era notable y genuino. A estos intelectuales les encantaba oír cosas nuevas. Entonces Pablo dice, porque todos los atenienses, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Si usted va a ir allá, traiga algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Algo muy clave. Pablo se untó con la cultura. Y es muy posible que Pablo inclusive leyó algunos de las literaturas que tenían en ese entonces con respecto a los griegos. Y Pablo comienza su discurso respaldado por las observaciones de la cultura ateniense.
El punto de contacto es esencial antes de traer las buenas nuevas. Diga, el punto de contacto es esencial. Siempre busque el punto de contacto. A mí me ha tocado a veces, estar en un hospital viendo un miembro de la iglesia y me dicen, no puede entrar todavía, espera aquí en la sala de espera. Y espero ahí, hay una persona al lado llorando. Es notable. Está en un hospital, ¿cierto? Y como está en un hospital, su respuesta es que, amada iglesia, ella tiene una necesidad. Algún pariente de ella está muy grave. O él. ¿Qué hago? Me siento al lado y como ya tengo mi edad, la edad que yo tengo, me estiman. Porque ese señor no me trae ninguna amenaza. Y tiene cara de bonito. Y les hablo. Tiene una necesidad. A mí me gusta orar por la necesidad de las personas. ¿Me permite orar por su pariente? Dicen, sí. Es que está ahí mi sobrino, mi primo, mi hermano, mi papá, mi mamá, problema de cáncer o un ataque al corazón, etc. Y ese momento, uno ora y después pregunta si conocen de Cristo. No les tiro bibliazos, no saco la Biblia para decirles yo sí soy cristiano, no, aquí los escuchan, no. Todo a su tiempo. Entonces Pablo llega a Atenas. Porque pasando y mirando, Pablo sigue su mensaje. Póngale cuidado. Vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Punto de conexión. Esta gente tenía tantos dioses para todo: para viajar, para el dinero, para la salud, para el parto. No, hombre, la situación tenían ya un dios, pero tenían otro reservado por si las moscas. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio, temeroso de Dios, un hombre consistente y enfocado en la prédica, usa ese elemento de inmediato y da estas palabras: hace Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Los conectó de inmediato. No puso a decirle sus dioses y su filosofía es falsa. Ustedes están feos. No. Yo he visto gente en las plazas, en galería. Hay un grupo justamente de una secta de gente morena que dice que Jesús es moreno. Y ellos dicen unas cosas bien erradas de la palabra y hablan a la gente, pero no les explican con amor. Les dan unas bibliazos de condenación tenaces. Y yo no discuto con ellos. Paso ahora y reprendo ese espíritu de mentira. El Dios, y empieza Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, a mí no lo hay con él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya Pablo está ubicándolos, sin decirles sus dioses son falsos y no tienen ningún poder. Les está explicando. Algo aprendí yo en el banco muchos años atrás, muy interesante, que quedó siempre plasmado en mí. Hubo un taller de cómo detectar peligros en el banco, un atraco, etcétera, y sobre todo billetes falsos. Y yo esperaba que nos mostraran varios billetes falsos. Y estaba yo mirando todas las cajeras en ese entonces en ese taller y yo pasé a observar. Y lo que se metieron a enseñarles bien claro, empezando con Benjamin Franklin, los que ustedes se olvidan de dar en sus ofrendas, empezaron a mostrar con detalle
¿cuál es el billete real? ¿Cuáles son sus características y sus consistencias? Ustedes saben que tienen el mensaje real. Para cuando venga alguien con un billete falso, un mensaje falso, ustedes puedan enseñarle cuál es el billete real versus lo falso. Pues tienen que conocer las características. Pablo hace este intento. Y entonces Dios brinda la oportunidad de que se le entienda y se le conozca. Porque la sabiduría del hombre es vana, es corta y no llega mucho. Y el Señor ofrece esto. Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto, que el que hubiere de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dios quiere que tú y yo lo entendamos y lo conozcamos. Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Nuestra identificación en Cristo es nuestro acercamiento a Dios a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras con la llenura del Espíritu Santo. Entre más te conozco, quiero saber más de ti, porque usted puede pasar los años leyendo la palabra del Señor continuamente y usted va a encontrar la frescura del río de agua viva que trae la palabra de Dios a nuestras vidas. Muy notable, Pablo evitó confrontar el paganismo y la errada cultura de la ciudad. Muy notable. Pablo inicia demostrando y presentando al Dios real, sin preocuparse en mencionar a los dioses y diosas falsas, porque era una partida de inmorales. Los dioses mataban, cometían adulterio, fornicaban, etcétera, etcétera. Los dioses con minúsculas. Ni es honrado por manos de hombres, sigue Pablo, como si necesitase de algo, pues él eres quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí le está dando Pablo una cátedra del Dios vivo que servimos nosotros. La intensidad y belleza del mensaje empieza a escalar. Para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Dios está en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos ese caminar nosotros. Ahora los impíos no lo saben. Pero aquí Pablo elige escoger algo muy interesante de lo que él leyó de la cultura de la gente de Atenas, de los griegos. Él dice esto, que nosotros repetimos como es la palabra de Dios. Sí, pero esto ya está escrito en un segmento, por decirlo, de filosofía. Pero Pablo usa eso para un entendimiento, lo están escuchando. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Pablo apela a lo que ellos ya saben y conocen y se lo propone de la manera real, porque toda verdad en Dios es verdad. Pablo apela a la literatura reconocida por estas personas intelectuales.
De nuevo, ¿quién escribió esto? Porque en él vivimos, nos vemos y somos un filósofo cretense. Epimenides, qué nombrecito, ¿no? Gracias a Dios que no tengo hijos que les puse nombres griegos. Ah, sí, Jorge es griego. Jorge es griego, significa granjero en buena tierra. ¿Sabían eso? Yo lo sé porque lo investigué. Por eso me llamo Jorge. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de él somos descendientes. ¿Quién dijo eso? Un filósofo. Usted va al estudio y regresa, esa gente. Parte de mis notas me la regaló el doctor Scott, parte, no todo. Pablo, con mucha sabiduría y prudencia, ubica el tema de adoración de estos paganos, sus ídolos hechos de diferentes materiales. Siendo por el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, aquí los pone en su sitio, con una manera muy prudente y distinguida, a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje poderoso de la salvación tiene este eslabón como el número 1. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. De inmediato Pablo menciona la palabra clave para salvación: arrepentimiento. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De él? ¿Quién está hablando Pablo? De Jesús. Pero cuando lo oyeron de la resurrección, aquí está la parte que no les gustó, de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿A algunos de ustedes les pasó eso cuando habló del Señor? Otro día, llámeme, me encanta lo que está diciendo. Son excusas y justificaciones para decirte, no quiero escuchar más. Y en algunos casos es verdad, necesita más tiempo. Posteriormente, Pablo indica el tema crucial de nuestra fe, que es la resurrección. Es aquí donde la mayoría de estos intelectuales se complican y repelan las buenas nuevas. Y así Pablo salió en medio de ellos. A veces tú piensas en tu mente humana, que te esfuerzas, estudias, te preparas. ¿Cuál va a ser el resultado de tu mensaje? Pablo estaba acostumbrado a estar en las calles, estar en las sinagogas, y la respuesta era fuerte. Muchos llegaban a Cristo y aquí pasó algo. Pocos. Y la palabra es, cuando eso pasa, ¿te vas a deprimir? No. Solamente sabes cuál es la voluntad de Dios. Hay un predicador por apellido Mordecai, y Mordecai predicaba en tiendas de campaña. En una ocasión hubo un avivamiento y entraba gente. Llegaron dos jóvenes, aproximadamente 14 años, a escuchar la palabra. Hubo buena música, el hombre predicaba milagros y prodigios y todo. Entonces, dos jóvenes entraron y vieron que estaba tan llena, no tenían cómo sentarse, y para no molestar tanto, fueron hacia atrás, se salieron. Y al salirse, un ujier. Hay que hacer pilas, hermanitos. Aquí tenemos muy buenos ujieres. Pero no estoy hablando de los ujieres únicamente, los de la alabanza. O sea, yo le expliqué a los de la entrada. Tuvimos 8 familias que visitaron la semana pasada y me los dejaron salir. Eso lo podemos tener nosotros. Hay que meterlos a esa pieza, obligarlos, forrarlos. Y este ujier corrió, persiguió a los dos muchachos y dijo, regresen. Yo les encuentro un sitio. Les consiguió rápido, más al frente, 2 sillitas, los sentó. Se hizo el llamado de conversión, recibieron el mensaje, se convirtieron a Cristo. ¿Sabe quién eran?
Billy Graham y su amigo que lo acompañó a través del ministerio por el resto de su vida. Se requirió un ujier piloso que dijo, esto no lo voy a dejar que pase en mi reloj. Yo voy a atender a esas personas. Y así debe ser. Cuando el evangelio es predicado, en acción tenemos que movernos, alcanzar a hombres, porque no sabemos. Dos que se convirtieron ahí. Uno de ellos que predicó la palabra a millones de personas. Imagínese si el ujier se hubiera quedado muy sentado allá, masticando chicle y no atendiendo ni el mensaje. Pilas. Aunque hubo un gran rechazo, algunos se aceptaron el mensaje de salvación. Muy importante, iglesia, no es el número, es los que Dios quiere tocar para cambiar el mundo. Termino, Jeremías 29, 12 a 14. Dios te está buscando y Dios quiere que tú le busques. Dios no está perdido. El que está perdido eres tú y yo. Él quiere ubicarte. Jeremías 29, 12 al 14. Si lo podemos leer todos en una sola voz. 1, 2, 3. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es una promesa para ti esta semana. Y me buscaréis y me hallaréis. Aleluya. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Dios está en la restauración, pero hay que buscarlo de todo corazón. En esta mañana, si tú estás aquí y quieres un encuentro personal con el Señor, este es el momento de hallarlo, de buscarlo y de hallarlo. Todo el que está aquí presente dice, yo quiero seguir a Cristo y predicar como Pablo predicó y poder tener debate de la fe cristiana contra toda mentira y billete falso.